Pues estamos muy gustosos de haber participado con el maestro Carmelo López Velázquez en la presentación de su nuevo libro titulado La Guerra, aquí en la Biblioteca Justo Sierra. Y para nuestros amigos de Cultivarte, queremos presentarles como recomendación de esta semana de lectura, Leo del Verbo Leer, este libro que de verdad es una obra maestra en cuanto a la historia de Michoacán. Y bien, pues tenemos aquí al autor de este libro, al maestro José Carmelo López. Y bueno, yo quisiera iniciar de alguna manera esta cápsula con una frase que me impactó muchísimo, que ya está contenida en este libro. Dice: voy a contar yo, valiente hombre, lo que nunca se ha contado o muy precariamente. Siempre cuando vamos a las librerías nos encontramos con una inmensidad de ejemplares y siempre pues vemos los títulos, ¿no?, de los libros, y siempre como que la primera pregunta es: ¿por qué el nombre de ese libro? ¿Qué nos puede compartir, maestro, respecto al nombre, al título que lleva este nuevo libro de usted? Pues al escribir este libro con ese nombre, pensé en que esa era la realidad, y aunque este nombre no da para el contenido completo, sí da para la historia de mi libro. Lo llamo La Guerra porque fue lo que se trató de hacer y que no se hizo, que se intentó muchas veces hacer la guerra y que no se hizo, o que se hizo levemente, pero que en realidad tuvo los efectos y los alcances, los desenlaces de toda una guerra, porque hubo muertos, también hubo personas que perdieron todos sus bienes, hubo personas que nunca más se levantaron de esa guerra, que perdieron todo. Por ejemplo, los michoacanos, los mechuacas, los tarascos, los purépecha, pues se vieron en la desgracia de ya no poder volver a ser jamás lo que antes habían sido: un pueblo independiente, un pueblo libre, un pueblo con sus carencias, pero también con sus muchos adelantos, porque los tuvieron mucho. Y usted, bueno, escuchaba dentro de su presentación de este libro la pérdida más grande de nuestra cultura, obviamente la pérdida de los dioses. ¿Qué representó para todos los pueblos originarios de esas tierras la pérdida de esas deidades? Pues simplemente que era su fuerza, era su esencia, era su jugo, era su sustancia, y eso lo perdieron. Los dioses no aparecieron como debieron haber aparecido. No digamos físicamente, porque los dioses no son para eso, para aparecer físicamente, pero sí para que su potencia actuara como ellos lo esperaban, como ellos lo creían, como ellos realmente lo sentían. Porque ellos, al esperar de sus dioses que les diera el triunfo, pues no, los dioses ni siquiera se aparecieron. Digo por allí, dicen, ni por enterados se dieron de que estaba sucediendo aquello. ¿Qué les pasaría de tal manera a los mechuacas cuando vieron esas realidades? Pues les pasó que se sintieron perdidos, sin la fuerza divina y sin nada, sin la fuerza humana, porque la fuerza divina era la fuerza humana al mismo tiempo. Podríamos decir y afirmar que en esta guerra el pueblo purépecha perdió, ahora sí que en esta guerra, porque en las guerras sí, ciertamente decimos que pues no hay ganadores, no hay victoria, porque hay muchas pérdidas, sobre todo humanas. Pero ¿qué podríamos decir al respecto de esa victoria o de esa pérdida? Pues es, como te dijera yo, es como una paradoja en este caso, porque sin haber perdido realmente una batalla, una guerra, aquellos simplemente se aprovecharon los españoles. ¿Por qué sin hacer guerra dicen esto es mío y se lo llevan, el oro? ¿Por qué sin tener ningún derecho cargaron con todas esas cosas y acabaron con toda la grandeza que había? No hay ningún derecho que lo justifique. Y realmente esas guerras fueron las que hicieron, como digo ayer al último, esa caquía, ¿cómo se llama? Robo, ese quererse llevar siempre nuestras cosas, y se las llevaron. Eso fue la realidad. Y bien, y bueno, por último, ¿qué nos puede usted comentar respecto a lo que nosotros conocemos a través de los libros, a través de estos textos históricos que de alguna manera a modo de novela nosotros podemos conocer de saberes sobre la historia? ¿Qué representa para nosotros ahora, en la actualidad, el hecho de conocer esta historia? ¿Qué representación, qué repercusión puede haber de ese conocimiento que tenemos respecto de la historia de Michoacán?
pues simplemente abrir caminos para la historia. Y para la historia quiero decir, para los historiadores, que den a conocer esta historia que está allí oculta, porque ahí está la relación de Michoacán, simplemente, ahí se ve, ahí se siente, pero pues no, yo no veo que se hagan libros sobre eso, que se estudie eso, que se hagan las cosas como deben hacerse para que la gente conozca más. Pues le agradecemos muchísimo esto que nos comparte. Y bueno, pues por ahí tenemos la recomendación para esta semana, que ustedes puedan leer La Guerra. Y bueno, pues de alguna manera creo que va a haber algunos ejemplares en las bibliotecas municipales para todos aquellos que dicen, bueno, pues la verdad no puedo comprar el libro o no es accesible para mí en cuanto al precio, pero pueden ustedes asistir a las bibliotecas, como es la Biblioteca Justo Sierra, en la que nos encontramos y en la que fue partícipe de esta exposición, de esta presentación del libro, para que ustedes lo chequen. E igual ahí en lo que son nuestras redes sociales, en Facebook, dejaremos una pequeña reseña sobre cómo poder ustedes adquirir este libro. Le agradecemos muchísimo, maestro, y pues ahí estamos. Esto es Leo del Verbo Leer para cultivarte.